La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial parece escrita en piedra, pero ¿y si no fuera completa? Imágenes de archivos muestran desfiles nazis, estandartes ondeando, multitudes en silencio absoluto, mientras la maquinaria del Tercer Reich se pone en marcha. Europa tiembla, las sombras se alargan, y en medio de ese mundo al borde del abismo, una pregunta surge entre susurros de archivos olvidados. ¿Qué pasaría si la historia ocultara un capítulo secreto? Una operación sin nombre en los libros, sin medallas, sin reconocimiento. Una misión imposible, una intervención invisible. Operación Eje Invisible, la misión clandestina de España contra Hitler. ¿Tuvieron el poder de cambiar el destino? España, recién salida de su propia guerra civil, estaba exhausta. Ciudades destruidas, economía frágil, un pueblo herido. Ideológicamente, el régimen tenía lazos con Alemania. Hitler había apoyado a los sublevados. Había una deuda, al menos en apariencia, pero la realidad era más compleja. Entrar en la guerra significaba la ruina total. Mantenerse neutral era un equilibrio imposible. España caminaba sobre una cuerda floja tendida entre dos abismos, la lealtad ideológica y la supervivencia nacional. Mientras Berlín presionaba, algo inquietante comenzó a circular entre ciertos círculos militares y diplomáticos españoles. Informes fragmentados, rumores de proyectos alemanes no convencionales, instalaciones secretas, investigaciones que iban más allá de lo militar, tecnologías experimentales, programas que, de completarse, podrían alterar el curso del conflicto. En silencio, lejos de los discursos públicos, surgió una decisión. España no podía enfrentarse a Alemania abiertamente, pero tampoco podía permitir que ciertos planes avanzaran sin oposición. Así nació lo que algunos archivos no oficiales llamarían décadas después Operación Eje Invisible. No era una alianza, no era una traición abierta, era una intervención encubierta para frenar, desviar o sabotear proyectos que amenazaban con romper el equilibrio del mundo. El protocolo secreto no figuraba en ningún decreto, no existía sobre el papel, solo lo conocían unos pocos oficiales, hombres acostumbrados a operar en la penumbra. La unidad seleccionada no era convencional, no eran solo soldados, había ingenieros, expertos en comunicaciones, especialistas en montaña, criptógrafos y veteranos endurecidos por la guerra, hombres que sabían moverse en territorio hostil, operar sin apoyo y desaparecer sin dejar rastro. Su misión era infiltrarse indirectamente en zonas de influencia alemana, recopilar información, interferir en proyectos sensibles y, cuando fuera necesario, provocar retrasos accidentales. Se movían sin bandera, sin insignias, sin reconocimiento. Si eran capturados, España negaría toda relación. El riesgo era absoluto. Viajes bajo identidades falsas, cruces de fronteras en la noche, reuniones con contactos ambiguos, científicos reacios, diplomáticos que hablaban entre líneas. Cada paso estaba rodeado de sospecha, cada mensaje podía ser interceptado. La operación no buscaba derrotar a Alemania, buscaba ganar tiempo, sembrar dudas, alterar pequeños engranajes dentro de una maquinaria gigantesca y, sobre todo, impedir que ciertos avances salieran de laboratorios ocultos. El momento crítico llegó cuando la unidad recibió información sobre una instalación remota vinculada a investigaciones estratégicas. No era una base militar común, era un complejo restringido, protegido, aislado. El acceso directo era imposible. La infiltración requería algo más que fuerza, requería ingenio. La unidad se dividió. Un grupo generó distracciones logísticas, fallos en suministros, errores en rutas, retrasos inexplicables. Otro equipo se acercó como técnicos externos, usando documentación falsificada con precisión milimétrica. Dentro, el tiempo se volvió un enemigo. Pasillos silenciosos, duertas blindadas, personal que no hacía preguntas, pero observaba demasiado. La información obtenida confirmaba los temores, desarrollos que, de completarse, podían darle al Reich ventajas tecnológicas peligrosas. No eran milagros, pero sí multiplicadores de poder. No podían destruir el complejo, eso delataría todo, pero podían alterar variables, introducir errores imperceptibles, desviar materiales, corromper datos, pequeñas acciones que, acumuladas, retrasarían meses, quizá años. El momento crítico llegó cuando un oficial alemán sospechó inconsistencias, una revisión inesperada, documentos examinados, miradas largas. El líder del equipo español sostuvo la calma, una respuesta segura, un gesto exacto, un silencio en el momento preciso. La sospecha pasó, pero por segundos. Salieron como entraron, invisibles, sin disparos,
sin explosiones, solo con el peso de saber que habían movido piezas cruciales en un tablero gigantesco. La operación no terminó con una victoria espectacular. No hubo desfiles, no hubo titulares, pero ciertos proyectos alemanes nunca alcanzaron la madurez prevista. Algunas iniciativas se retrasaron, otras quedaron archivadas. Factores múltiples influyeron, pero entre ellos, ocultos, estaban los hilos movidos por esa unidad sin nombre. Tras la guerra, el mundo se reordenó. Los archivos se cerraron, las versiones oficiales se simplificaron. España quedó etiquetada por su ambigüedad, pero los matices se perdieron. Los hombres del eje invisible regresaron al silencio. Volvieron a cuarteles, a oficinas, a vidas discretas. No podían contar lo que habían hecho, ni siquiera a sus familias. Su legado no está en monumentos, sino en posibilidades que nunca llegaron a materializarse, en amenazas que se diluyeron antes de nacer, en equilibrios que se mantuvieron por acciones que nadie vio. Y así, volvemos al principio. ¿Qué pasaría si la historia ocultara un capítulo secreto? Si, entre las grandes batallas y los líderes visibles, existieran intervenciones invisibles que inclinaran la balanza sin que el mundo lo supiera. Operación Eje Invisible. La misión que no debía existir. El eje que nunca apareció en los mapas. Quizá nunca haya pruebas definitivas. Quizá solo queden fragmentos, rumores, documentos incompletos. Pero en las grietas de la historia oficial a veces se esconden las decisiones más decisivas.